No te preocupes, ven a Jesús y Él te dará descanso. Confía en Él. ¿Alguna vez has sentido que el peso del mundo está sobre tus hombros? ¿Que por más que intentas avanzar, los problemas, las preocupaciones y el miedo te consumen poco a poco? ¿Y si te dijera que existe una paz que sobrepasa todo entendimiento? Una paz tan profunda y real que puede envolver tu corazón y liberarte de la angustia que te oprime. Pero hay un secreto. Esta paz no se encuentra en las riquezas, en el éxito, ni siquiera en las soluciones que el mundo te ofrece. Solo hay un camino para alcanzarla, y hoy estás a punto de descubrirlo. En los próximos minutos voy a revelarte una verdad poderosa que muy pocos conocen. Un secreto que puede transformar tu vida y traer descanso a tu alma. Dios tiene un mensaje para ti hoy. Y si estás viendo este video, no es casualidad. Él quiere hablarte directamente. No te vayas. No ignores esto. Lo que vas a escuchar puede cambiarlo todo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has intentado solucionar tus problemas por ti mismo y solo has terminado más cansado y angustiado? Jesús dijo: «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Mateo 11:28. ¿Qué significa realmente esta promesa? ¿Cómo podemos recibir ese descanso que Jesús nos ofrece? Tal vez piensas que ya lo sabes, pero lo que descubrirás hoy te hará ver esta verdad con nuevos ojos. A lo largo de este video, exploraremos historias bíblicas y principios espirituales que te ayudarán a encontrar el verdadero descanso en Dios. Aprenderás a soltar tus cargas, a confiar plenamente en Él y a experimentar la paz que solo Jesús puede dar. Pero antes de empezar, quiero que tomes una acción de fe. Escribe en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Este pequeño acto representa tu disposición a recibir el descanso que Dios quiere darte hoy. Además, cuando lo haces, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. También, si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Cuando lo haces, estás participando en la difusión del Evangelio y permitiendo que más personas que necesitan paz en su corazón puedan encontrar este mensaje. Hoy Dios tiene algo especial para ti. No te preocupes más, entrégale tus cargas a Jesús y recibe la paz que Él te quiere dar. Presta atención hasta el final, porque la penúltima enseñanza de este video podría contener la clave que necesitas para recibir una bendición en tu vida. Ahora sí, vamos a comenzar este poderoso estudio sobre cómo encontrar el verdadero descanso en Jesús. La fe de Pedro al caminar sobre el agua. Imagínate por un momento en medio de una tormenta, con vientos fuertes y olas que golpean sin cesar. La noche es oscura, el miedo es real, y de repente en medio del mar aparece Jesús caminando sobre el agua. Pedro, asombrado y lleno de fe, le dice: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús le responde: «Ven». Pedro da unos pasos y por un momento experimenta lo imposible, pero de repente algo cambia. Su mirada se desvía de Jesús y se fija en la tormenta. La duda entra en su corazón y comienza a hundirse. Grita desesperado: «Señor, sálvame». Y Jesús, con su infinita misericordia, lo toma de la mano y lo levanta diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14, 22, 33. ¿Cuántas veces hemos sido como Pedro? Empezamos confiando en Dios, creyendo en sus promesas, pero cuando los problemas se vuelven más intensos, nuestra fe comienza a tambalear. Quitamos la mirada de Jesús y la ponemos en la tormenta. Nos preocupamos, nos angustiamos, sentimos que nos estamos hundiendo.
Pero aquí está la enseñanza más importante. Jesús nunca dejó a Pedro solo en su angustia. No importa cuán fuerte sea la tormenta que enfrentas, si clamas a Él, su mano estará ahí para levantarte. Tal vez hoy sientes que las preocupaciones de la vida te están hundiendo. Tal vez has intentado confiar en Dios, pero los problemas parecen demasiado grandes. Este pasaje nos enseña una verdad poderosa. El descanso y la paz que buscas no están en la ausencia de tormentas, sino en mantener la mirada fija en Jesús. Las preocupaciones se disipan cuando confiamos en Dios más que en nuestras circunstancias. ¿En qué has estado poniendo tu mirada últimamente? ¿En las dificultades? ¿En la escasez? ¿En los problemas? ¿En el miedo? Hoy Dios te llama a levantar tu mirada y fijarla en Cristo. No te preocupes, no te angusties. Ven a Jesús, confía en Él y recibirás el descanso que solo su presencia puede dar. Marta y María, la elección entre la preocupación y la paz. En una pequeña aldea, Jesús llega a la casa de dos hermanas, Marta y María. Marta, ansiosa por servir al Maestro, se afana en los quehaceres, preocupada por cada detalle. Corre de un lado a otro, asegurándose de que todo esté perfecto. Mientras tanto, María simplemente se sienta a los pies de Jesús y escucha su voz. Marta, irritada, le dice al Señor, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude». Pero Jesús le responde con ternura, «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Lucas 10, 38, 42. Este pasaje nos revela dos maneras de vivir la vida. 1. La actitud de Marta. Vivir en la preocupación constante, cargando con responsabilidades y ansiedades, enfocándonos en lo que hay que hacer y olvidándonos de lo más importante. El 2. La actitud de María. Elegir la paz en la presencia de Jesús, confiar en que estar con Él es lo más valioso, más que cualquier preocupación terrenal. Jesús no le dijo a Marta que servir estuviera mal, sino que su enfoque estaba equivocado. Ella estaba tan preocupada por hacer cosas para Jesús que olvidó estar con Jesús. ¿Cuántas veces hemos sido como Marta? Nos preocupamos por el trabajo, por la familia, por lo que va a pasar mañana, y olvidamos sentarnos a los pies de Cristo. Nos afanamos por cosas temporales y descuidamos lo eterno. Jesús nos llama a ser como María, a dejar las preocupaciones a un lado y confiar en que su presencia es suficiente. Cuando elegimos sentarnos a sus pies, encontramos descanso. Cuando dejamos de intentar controlarlo todo y le entregamos nuestra ansiedad a Dios, experimentamos paz. Tal vez hoy Dios te está diciendo lo mismo que le dijo a Marta. Estás afanado y turbado con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Esa única cosa es Él. Deja de preocuparte por lo que no puedes controlar. Tómate un momento y simplemente quédate en la presencia de Jesús. Él es tu refugio, tu descanso y tu paz. El maná en el desierto, la provisión diaria de Dios. Después de salir de Egipto, el pueblo de Israel se encontró en el desierto un lugar árido, sin alimento, sin recursos, sin aparente esperanza. El hambre comenzó a golpear sus corazones, y la preocupación se apoderó de ellos. En su desesperación, comenzaron a murmurar contra Moisés y contra Dios, preguntándose si acaso el Señor los había sacado de Egipto solo para hacerlos morir de hambre. Pero Dios, en su fidelidad, respondió con una provisión milagrosa, el maná del cielo. Cada mañana, como el rocío, el pan celestial cubría el suelo, y el pueblo debía recoger solo lo necesario para el día. Dios les dio una instrucción clara: no guarden para el día siguiente, excepto en el día de reposo, cuando recibirían una doble porción. Algunos
Temerosos de quedarse sin comida, intentaron acumular más de lo necesario. Pero al hacerlo, el maná se descomponía y criaba gusanos. Dios estaba enseñándoles una lección profunda. Debían confiar en su provisión diaria. ¿Cuántas veces hemos sido como los israelitas? Nos preocupamos por el futuro, queremos tener el control, acumulamos ansiedad en nuestro corazón por lo que vendrá, en lugar de confiar en que Dios proveerá lo que necesitamos día tras día. Jesús nos enseñó esta misma lección cuando dijo: «No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal». Mateo 6:34. Dios no nos llama a preocuparnos por lo que está fuera de nuestro control. Nos llama a confiar en su fidelidad. Así como sustentó a su pueblo en el desierto, Él también sustentará tu vida. Hoy tal vez sientes que estás en un desierto. Tal vez te preguntas cómo resolverás ciertos problemas, cómo enfrentarás el futuro. Dios quiere recordarte que Él sigue siendo tu proveedor. No necesitas preocuparte por lo que vendrá. Solo necesitas confiar en que cada día Él te dará lo necesario. No te preocupes, ven a Jesús, confía en su provisión y recibe su descanso. Jesús calma la tormenta, la paz en medio del caos. Imagina estar en medio del mar, en una pequeña barca, mientras el viento ruge y las olas golpean con furia. La noche es oscura y la tormenta se intensifica. El miedo se apodera de tu corazón. Ahora, imagina que en esa misma barca está Jesús, pero Él está dormido, tranquilo, en completa paz. Esto es exactamente lo que ocurrió con los discípulos en Marcos 4:35-41. Mientras la tormenta arreciaba, ellos, aterrorizados, despertaron a Jesús y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar y dijo: «Calla, enmudece». En un instante, el mar quedó completamente en calma. Luego, Jesús miró a sus discípulos y les dijo: «¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe?». Esta historia nos enseña algo profundo. La tormenta no es el problema es dónde ponemos nuestra confianza. Los discípulos estaban angustiados porque, aunque Jesús estaba con ellos, no entendían todavía quién era Él. No habían comprendido que si Jesús está en la barca, no hay razón para temer. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Nos encontramos en medio de tormentas emocionales, problemas familiares, dificultades económicas, enfermedades, y nos llenamos de miedo. Pensamos que Dios está distante, que tal vez no le importan nuestras luchas. Pero Jesús nunca está ausente. Él está en la barca contigo, aunque parezca dormido. Su presencia es suficiente para traer paz en medio del caos. Hoy Dios te pregunta lo mismo que les preguntó a sus discípulos: ¿por qué tienes miedo? ¿Aún no tienes fe? Si Jesús está contigo, la tormenta no tiene poder sobre ti. No importa cuán fuertes sean los vientos, ni cuán grandes sean las olas, su voz es capaz de traer calma a tu corazón. No te preocupes, no te angusties. Ven a Jesús, entrégale tus miedos y deja que Él traiga paz a tu vida. Jesús alimenta a los 5,000. Confía en su provisión, incluso en la escasez. Imagina estar en un lugar desierto, rodeado de miles de personas que han seguido a Jesús durante horas, hambrientas y cansadas. No hay comida suficiente para todos. Los discípulos miran la multitud con preocupación y le dicen a Jesús: «Despide a la gente para que vayan a las aldeas y compren algo de comer». Mateo 14:15. Pero Jesús, con una confianza inquebrantable en la provisión del Padre, responde con algo que desafía toda lógica. «No tienen que irse, denles ustedes de comer». Los discípulos están desconcertados. Solo tienen 5 panes y 2 peces. ¿Cómo alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con tan poco? Pero Jesús no ve la escasez, ve la abundancia del poder de Dios. Toma los panes y los peces, levanta su mirada al cielo, da gracias y comienza a repartir.
Y ocurre el milagro, la comida se multiplica en sus manos y todos comen hasta saciarse. No solo eso, sino que sobran 12 canastas llenas. Este pasaje nos enseña algo fundamental. Nunca es demasiado poco cuando lo ponemos en las manos de Jesús. Tal vez hoy te sientes como los discípulos, mirando tus recursos y pensando que no son suficientes. Quizás te preocupas por cómo vas a cubrir tus necesidades, cómo vas a sostener a tu familia, cómo vas a salir adelante. Jesús quiere recordarte que Él es tu proveedor. No necesitas tenerlo todo resuelto, solo necesitas poner lo que tienes en sus manos. Él es el Dios que multiplica, el Dios que suple, el Dios que provee incluso en la escasez. Cuando dependemos de nuestras propias fuerzas, nos llenamos de ansiedad, pero cuando confiamos en que Jesús es quien sostiene nuestra vida, encontramos paz. Hoy Dios te dice, no te preocupes, entrégame lo que tienes, aunque parezca poco, y verás lo que puedo hacer. Jesús y la carga ligera. Su descanso es real. La vida está llena de responsabilidades, preocupaciones y cargas que a menudo parecen demasiado pesadas para llevar. Nos agotamos emocional y espiritualmente, tratando de resolver todo por nuestra cuenta. Pero Jesús, con su infinita gracia, nos hace una invitación que cambia todo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Mateo 11, 28, 30. Jesús nos habla a todos los que estamos agotados, preocupados, cargados con los problemas de la vida. Nos dice que dejemos nuestras cargas a sus pies, que dejemos de intentar controlarlo todo y que confiemos en Él. En aquel tiempo, un yugo era una pieza de madera colocada sobre los bueyes para guiarlos en el trabajo pesado del campo. Un yugo, mal ajustado, era una carga insoportable, pero un buen yugo hacía el trabajo más fácil. Jesús no dice que la vida estará libre de problemas, pero nos promete algo mejor. Si caminamos con Él, nuestra carga será ligera, porque Él la llevará con nosotros. Muchas veces nos preocupamos porque tratamos de cargar solos lo que nunca fuimos diseñados para llevar. Nos angustiamos por el futuro, por las finanzas, por la salud, por las relaciones, por el propósito de nuestra vida. Pero Jesús nos recuerda que no estamos solos. Él nos invita a descansar en su amor, a confiar en que su gracia es suficiente y a soltar el peso que nos agobia. Tal vez hoy sientes que la carga es demasiado grande. Quizás has intentado de todo y sigues sintiéndote cansado y preocupado. Jesús te llama a dejarlo todo en sus manos. No tienes que seguir luchando solo. No tienes que seguir llevando una carga que Él ya se ofreció a llevar por ti. No te preocupes. Ven a Jesús, entrégale tu carga y recibe el descanso que solo Él puede dar. Jesús en el Getsemaní, entregando la ansiedad a Dios. En la noche más oscura de su vida, Jesús se encuentra en el huerto de Getsemaní. Sabe que la cruz está cerca. Su corazón está lleno de angustia. El peso del pecado del mundo está sobre él, y la presión es tan intensa que su sudor se convierte en gotas de sangre. En medio de esa agonía, Jesús hace lo que nos enseña a hacer cuando enfrentamos ansiedad y preocupación. Ora al Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26, 39. Este momento nos enseña algo profundo. Jesús, siendo Dios, también experimentó la angustia, el miedo y la carga del sufrimiento humano. Pero en lugar de aferrarse a la preocupación, la entregó en oración. Aquí hay una clave importante. Jesús
No negó su dolor, no ignoró su angustia, pero tampoco dejó que lo dominara. En lugar de preocuparse, oró. ¿Cuántas veces cuando estamos ansiosos buscamos soluciones en todas partes menos en Dios? Nos sumergimos en el estrés, tratamos de encontrar respuestas por nuestra cuenta, en lugar de hacer lo que Jesús hizo, ir directamente al Padre. Cuando Jesús terminó de orar, su corazón estaba fortalecido. Ya no había angustia, sino paz. Sabía que Dios estaba en control. Si hoy sientes que la ansiedad está ganando la batalla, si te abruma lo que viene en el futuro, aprende de Jesús. No lleves la carga solo. Ve al Padre. Entrégale tus preocupaciones en oración. Dios no quiere que vivas en un constante estado de preocupación. Quiere que descanses en su voluntad, que confíes en su plan y que recuerdes que Él siempre tiene el control. No te preocupes. Ven a Jesús, ora, entrégale tu ansiedad y recibe la paz que solo Dios puede dar. Jesús y la tempestad interna, la paz que viene de confiar. El miedo, la ansiedad y la preocupación no siempre vienen de circunstancias externas. A veces, la mayor tormenta está dentro de nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en esos pensamientos que nos consumen y nos quitan la paz. Jesús conocía bien el corazón humano y sabía que la preocupación no es solo un problema externo, sino una batalla interna. Por eso, nos dejó una enseñanza poderosa en Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes, como la da el mundo. No se angustien ni tengan miedo. La paz que el mundo ofrece es frágil. Depende de que todo salga bien, de que no haya problemas, de que todo esté bajo control. Pero la paz que Jesús nos da es diferente. Es una paz que permanece aún en medio del caos, aún en medio de la incertidumbre. La pregunta es, ¿por qué seguimos aferrándonos a la preocupación si Jesús ya nos ha dado su paz? Muchas veces seguimos preocupados porque nos cuesta confiar. Queremos entender todo, tener todas las respuestas, asegurarnos de que todo estará bien antes de soltar nuestras cargas. Pero la fe no funciona así. La fe es confiar en Jesús, aunque no entendamos todo. Es saber que, aunque el futuro sea incierto, Dios sigue en control. Tal vez hoy te encuentras en una tormenta interna, pensamientos que no te dejan dormir, preocupaciones que te roban la paz. Hoy Jesús te dice, no te angusties, no tengas miedo, mi paz es suficiente para ti. No te preocupes, ven a Jesús, entrégale tu tormenta interna y recibe la paz que solo Él puede dar. Jesús y la higuera seca, confía en Dios y no en tus circunstancias. Una mañana, mientras caminaba con sus discípulos, Jesús sintió hambre. A lo lejos, vio una higuera frondosa y se acercó esperando encontrar fruto. Pero cuando llegó, se dio cuenta de que la higuera solo tenía hojas, pero ningún higo. Jesús, entonces, hizo algo inesperado. Nunca jamás nazca fruto de ti. Y al instante la higuera se secó. Mateo 21:19. Sus discípulos quedaron asombrados, no entendían lo que había sucedido. Pero Jesús les explicó una verdad profunda. De cierto les digo que, si tienen fe y no dudan, no solo harán esto de la higuera, sino que si a este monte le dicen, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Mateo 21:21-22. ¿Qué significa esta historia para nosotros? La higuera representa las circunstancias que parecen prometer algo, pero que al final nos dejan con las manos vacías. Así ocurre cuando ponemos nuestra confianza en las cosas equivocadas, en el dinero, en la gente, en nuestro propio esfuerzo. Creemos que nos sostendrán, pero cuando más las necesitamos, nos damos cuenta de que están vacías.
Jesús nos está enseñando que la clave no está en lo que vemos con nuestros ojos, sino en la fe que tenemos en Dios. Muchas veces nos preocupamos porque nuestras circunstancias parecen estériles. Miramos nuestra vida y sentimos que no hay fruto, que los problemas son más grandes que nuestras fuerzas. Pero Jesús nos dice, no te enfoques en la higuera, enfócate en la fe. Si confiamos en Dios, Él moverá montañas. Si dejamos nuestras preocupaciones en sus manos, Él hará lo imposible en nuestra vida. Tal vez hoy te encuentras frente a una situación que parece sin solución, pero Dios no te ha llamado a enfocarte en el problema, sino a confiar en su poder. No te preocupes. Ven a Jesús, confía en su fidelidad y verás cómo Él transforma lo imposible en una oportunidad para su gloria. Jesús sana a la mujer con flujo de sangre, la fe que vence el miedo. Por 12 años, una mujer sufrió una enfermedad que no solo la debilitaba físicamente, sino que también la aislaba de la sociedad. Había gastado todo lo que tenía en médicos, pero nada había funcionado. Su desesperanza crecía cada día, pero un día escuchó hablar de Jesús. Supo que Él estaba cerca y que había sanado a muchos. Y entonces tomó una decisión. Si tan solo toco su manto, seré sana. Marcos 5:28. Con el poco aliento que le quedaba, se abrió paso entre la multitud. No le importó el riesgo. No le importó lo que dijeran los demás. En su corazón sabía que Jesús tenía el poder de cambiar su vida. Cuando finalmente logró tocar el borde de su manto, algo increíble ocurrió. Su enfermedad desapareció al instante. Sintió en su cuerpo que estaba sana. Jesús, dándose cuenta de que alguien lo había tocado con fe, se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos estaban confundidos. Había una multitud apretando a Jesús, pero él sabía que alguien lo había tocado de manera diferente. La mujer, temblando, cayó a sus pies y confesó lo que había hecho. No podía ocultar su milagro. Entonces Jesús, en lugar de reprenderla, la bendijo. Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda libre de tu enfermedad. Marcos 5:34. Lecciones para nuestra vida. Esta historia nos muestra que la fe vence el miedo y la preocupación. Por años, esta mujer había vivido en ansiedad, en incertidumbre, en sufrimiento, pero cuando puso su fe en Jesús, su vida cambió en un instante. Muchos hoy se preocupan por su salud, por su futuro, por problemas que parecen no tener solución. Pero Jesús nos enseña que una sola acción de fe puede cambiarlo todo. Tal vez hoy sientes que has intentado todo, que no hay respuestas. Pero Jesús está cerca. No necesitas gritar, no necesitas hacer algo extraordinario, solo necesitas tocarlo con fe. Si llevas años cargando con preocupaciones, ansiedades o enfermedades, Jesús te dice lo mismo que le dijo a esta mujer. Tu fe te ha sanado. Vete en paz. No te preocupes. Ven a Jesús, toca su manto con fe y recibe el milagro que Él tiene para ti. Jesús y la multiplicación de la fe. Deja de dudar y empieza a creer. Los discípulos habían visto a Jesús sanar enfermos, echar fuera demonios y enseñar con autoridad. Pero a pesar de todo lo que habían presenciado, seguían luchando con la duda y el miedo. Un día, después de un milagro impactante, la multiplicación de los panes y los peces, Jesús tuvo una conversación clave con ellos. Los discípulos estaban preocupados por no haber traído suficiente pan, y Jesús, con paciencia, les dijo, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? Todavía no entienden ni recuerdan. ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y cuántas canastas recogieron? Mateo 16:8-9. Jesús les estaba recordando algo fundamental. Si ya habían visto su poder antes, ¿por qué seguían preocupándose?
Esta es la misma pregunta que Jesús nos hace hoy. Si ya has visto mi fidelidad en el pasado, si ya he provisto antes, si ya he abierto caminos donde no los había, entonces, ¿por qué sigues preocupándote? A veces, nuestra memoria es corta. Dios nos ha sostenido en momentos difíciles, ha respondido oraciones, ha provisto cuando pensábamos que no había salida. Pero en cuanto surge un nuevo problema, volvemos a dudar, volvemos a preocuparnos. Jesús nos llama a recordar, a mirar hacia atrás y darnos cuenta de que Él nunca nos ha fallado. Si multiplicó los panes y los peces una vez, lo puede hacer de nuevo. Si abrió el mar en el pasado, puede volver a abrirlo. Deja de preocuparte y empieza a confiar. Si Dios te ha sostenido hasta este momento, no te dejará ahora. La fe no es solo para los momentos en que todo está bien, es para los momentos en que todo parece incierto. Hoy Jesús te recuerda. No te preocupes. Si yo te he sostenido antes, te seguiré sosteniendo. Confía en mí. Jesús y la viuda que dio todo. La confianza total en Dios. Un día, Jesús estaba en el templo observando cómo la gente daba sus ofrendas. Muchos ricos ponían grandes sumas de dinero en el arca de las ofrendas, pero de repente una viuda pobre se acercó y depositó solo 2 pequeñas monedas de cobre. Jesús, al ver esto, llamó a sus discípulos y les dijo: «Les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, porque todos dieron de lo que les sobraba, pero ella en su pobreza dio todo lo que tenía para vivir». Marcos 12, 43, 44. Esta mujer no dio desde la abundancia, sino desde la fe. No pensó en su escasez, no se preocupó por lo que comería al día siguiente, simplemente confió en que Dios era su proveedor. ¿Dónde está tu confianza? Muchos hoy viven en ansiedad por el dinero, por la economía, por el futuro. Nos aferramos a lo poco que tenemos, creyendo que depende de nosotros sostenernos. Pero la enseñanza de esta viuda nos muestra que Dios honra a los que confían plenamente en Él. Jesús no miró la cantidad que dio esta mujer, sino la actitud de su corazón. Mientras los demás daban por costumbre, ella dio por fe. ¿Cuántas veces hemos retenido lo que Dios nos pide por miedo al futuro? Jesús nos llama a confiar, no en nuestros recursos, sino en el Dios que provee. Él no te dejará sin sustento. Si cuida de las aves del cielo y viste los lirios del campo, ¿cómo no cuidará de ti? Tal vez hoy estás preocupado por la escasez, por lo que viene mañana. Pero Dios te dice: no te preocupes, confía en mí, yo soy tu proveedor. Ven a Jesús, entrégale tus temores y aprende a vivir confiando en su fidelidad. Jesús y la moneda en la boca del pez, la provisión de Dios. Llega de formas inesperadas. Un día, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Tu maestro no paga el impuesto del templo? Mateo 17, 24. Pedro, sin pensarlo demasiado, respondió que sí. Pero al entrar en la casa, Jesús, conociendo la conversación, le hizo una pregunta profunda. ¿De quién cobran tributos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió: de los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Pero, para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo, y en el primer pez que saques hallarás una moneda. Tómala y dásela por ti y por mí. Mateo 17, 25, 27. Este milagro nos enseña 2 verdades esenciales sobre la provisión de Dios. 1. Dios conoce nuestras necesidades antes de que se las pidamos. Jesús ya sabía del impuesto antes de que Pedro lo mencionara. Dios conoce cada preocupación en tu corazón, incluso las que aún no has expresado en oración. 2.
La provisión de Dios llega de formas inesperadas. ¿Quién podría imaginar que el dinero para el impuesto vendría de la boca de un pez? Dios no necesita métodos convencionales para bendecirte. Él abre puertas donde no las hay, provee de maneras que no puedes prever. Deja de preocuparte por el mañana. A veces nos angustiamos porque no vemos soluciones inmediatas. Nos preocupamos por las finanzas, por los gastos, por cómo resolveremos situaciones que parecen imposibles, pero Jesús nos enseña a confiar. Él ya tiene la respuesta. Si Dios pudo hacer que una moneda apareciera en la boca de un pez para suplir una necesidad, ¿no podrá proveer para ti? Hoy Jesús te dice: no te preocupes, mi provisión siempre llega en el momento exacto. Confía en mí. Ven a Jesús, entrégale tus cargas y descansa en su fidelidad. Jesús y la casa sobre la roca, la única seguridad real. Jesús contó una parábola que ilustra dos maneras de vivir la vida. Dijo que hay dos tipos de personas: los que edifican su casa sobre la roca, los que edifican su casa sobre la arena. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7, 24-25. Pero luego Jesús habló del segundo grupo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, será como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. Mateo 7, 26-27. ¿Qué significa esta enseñanza para nuestra vida? Jesús nos muestra que las tormentas vendrán para todos. No importa quién seas, qué tan fuerte parezcas, o cuánto creas tener bajo control, habrá momentos en los que los vientos golpearán tu vida. La diferencia no está en si la tormenta llega o no, sino en sobre qué estás construyendo tu vida. Si edificamos sobre la arena, confiando en nuestra propia fuerza, en el dinero, en el éxito o en cosas temporales, cuando llegue la tormenta, nuestra vida colapsará. Pero si edificamos sobre la roca, confiando en Jesús, en su palabra, en su amor inquebrantable, entonces, no importa cuán fuerte sea la tormenta, permaneceremos firmes. ¿Sobre qué estás edificando tu vida hoy? Si tus preocupaciones te están consumiendo, si sientes que las tormentas están golpeando con fuerza, Jesús te está llamando a construir sobre la única base segura, Él mismo. Hoy Él te dice: no te preocupes, si edificas sobre mí, aunque venga la tormenta, permanecerás firme. Ven a Jesús, construye sobre la roca y encuentra la paz que no depende de las circunstancias. Jesús y el joven rico. Soltar las preocupaciones para seguirle. Un día un joven se acercó a Jesús con una pregunta sincera: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Marcos 10:17. Jesús le respondió recordándole los mandamientos, y el joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Parecía tenerlo todo. Era rico, cumplía la ley, y tenía un buen corazón. Pero Jesús vio algo más profundo en su vida. Había algo que este joven no estaba dispuesto a soltar. Entonces Jesús le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. El joven, en lugar de alegrarse, se entristeció y se fue afligido, porque tenía muchas riquezas. ¿Qué nos enseña esta historia? El problema no era que este joven fuera rico, sino que su confianza estaba en sus posesiones y no en Jesús. Muchos hoy viven preocupados por su futuro, por sus bienes, por lo que tienen o no tienen. El problema no es el dinero en sí, sino el apego a él.
Cuando ponemos nuestra seguridad en lo material, perdemos la paz, porque siempre hay algo que nos preocupa: ganar más, mantenerlo, no perderlo. Jesús nos enseña que la verdadera paz no está en lo que poseemos, sino en quién poseemos. ¿Qué hay en tu vida que te impide confiar completamente en Dios? Tal vez no son riquezas, pero puede ser el control, la seguridad en lo que crees que puedes manejar por ti mismo. Jesús nos llama a soltar lo que nos ata, a dejar las preocupaciones y confiar en Él completamente. Hoy, Él te dice: no te preocupes, entrégame lo que te pesa, y yo te daré lo que realmente necesitas. Ven a Jesús, suelta tus preocupaciones y síguelo con todo tu corazón. Jesús y la resurrección de Lázaro. Confía, aunque parezca demasiado tarde. Lázaro estaba enfermo. Sus hermanas, Marta y María, enviaron un mensaje urgente a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Juan 11:3. Esperaban que Jesús viniera de inmediato. Pero Jesús no llegó a tiempo. Pasaron los días y Lázaro murió. Cuando finalmente Jesús llegó, Marta le dijo con dolor: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Para ellas, todo había terminado. Era demasiado tarde, pero Jesús, con plena autoridad, le respondió: tu hermano resucitará. Juan 11:23. Marta creía que Lázaro resucitaría en el futuro, en la resurrección final. Pero Jesús tenía un plan más grande. Entonces dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Jesús fue a la tumba, pidió que removieran la piedra y con voz fuerte ordenó: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió, vivo, restaurado, completamente sano. Lecciones para nuestra vida. 1. Dios nunca llega tarde. Para Marta y María, todo parecía en perdido, pero Jesús tenía un plan mayor. 2. Nuestra fe no debe depender de los tiempos humanos. A veces nos preocupamos porque Dios no responde cuando queremos, pero su tiempo siempre es perfecto. 3. Nada está perdido cuando Jesús está en la escena. No importa cuán muerta parezca una situación en tu vida, Él tiene el poder de resucitar lo que creías perdido. Tal vez hoy sientes que algo en tu vida está muerto: un sueño, una relación, una oportunidad, tu esperanza. Pero Jesús te dice: no te preocupes, confía en mí. Yo soy la resurrección y la vida. Ven a Jesús, suelta tu desesperanza y cree que Él tiene el poder de hacer lo imposible. Jesús y el poder de la oración, la clave para soltar las preocupaciones. Los discípulos notaban que Jesús tenía una vida de oración constante. Veían que antes de cada milagro, antes de cada enseñanza y aún en los momentos de mayor dificultad, Jesús siempre oraba. Por eso un día le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Jesús les enseñó lo que hoy conocemos como el Padre Nuestro. Pero más allá de las palabras, Jesús nos enseñó la actitud de la oración. 1. Orar con confianza. Padre nuestro que estás en los cielos. Nos recuerda que Dios es nuestro Padre y cuida de nosotros. 2. Orar con fe. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nos enseña a depender de Él diariamente, sin preocuparnos por el mañana. 3. Orar con entrega. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nos llama a confiar en que su plan es mejor que el nuestro. La oración como antídoto contra la preocupación. Jesús también enseñó que la oración tiene el poder de cambiarlo todo.
Por nada estén afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. Cuando oramos, dejamos nuestras preocupaciones en las manos de Dios. Reconocemos que Él tiene el control. Recibimos paz, aun cuando la situación no cambie de inmediato. Muchas veces nos preocupamos porque intentamos resolver todo con nuestra lógica, en lugar de entregar nuestras cargas en oración. Jesús quiere que hagamos de la oración nuestra primera reacción, no nuestro último recurso. Hoy Jesús te dice, no te preocupes, ora. Entrégame tus cargas y deja que mi paz llene tu corazón. Ven a Jesús, háblale, suelta tus preocupaciones y experimenta el descanso que solo su presencia puede dar. Jesús y la parábola del sembrador, la fe que vence la preocupación. Un día, Jesús enseñó una parábola sobre 4 tipos de terreno donde cae la semilla de la palabra de Dios. Uno de esos terrenos nos habla directamente sobre la preocupación y cómo puede ahogar nuestra fe. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Marcos 4:7. Más adelante, Jesús explicó que este terreno representa a las personas que reciben la palabra, pero las preocupaciones de la vida la ahogan y la hacen infructuosa. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y los deseos por otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Marcos 4, 18, 19. ¿Qué nos enseña esta parábola? 1. Las preocupaciones pueden matar nuestra fe. Si permitimos que los problemas nos dominen, terminamos dudando de Dios y alejándonos de su propósito. 2. Las riquezas y los deseos pueden distraernos. A veces, no solo las preocupaciones nos alejan de Dios, sino también el afán por tener más, por buscar seguridad en lo material, en lugar de confiar en Él. 3. Dios quiere que seamos buena tierra. Jesús dijo que la semilla que cae en buena tierra da fruto abundante. Esto ocurre cuando confiamos en Dios y no permitimos que la ansiedad nos robe la paz. ¿Cómo vencer las preocupaciones? Jesús nos da la clave. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás se acomoda. Cuando nos enfocamos en su palabra, en lugar de preocuparnos por lo que no podemos controlar, nuestro corazón se vuelve tierra fértil para su bendición. Tal vez hoy te sientes como una semilla en medio de espinos, rodeado de preocupaciones que están ahogando tu fe. Pero Jesús te dice, no te preocupes, deja que mi palabra eche raíces en tu corazón y verás cómo doy fruto en tu vida. Ven a Jesús. Quita los espinos de la preocupación y deja que Él transforme tu vida. Jesús y la pesca milagrosa. La bendición está en su palabra. Pedro y algunos de los discípulos eran pescadores. Sabían lo que hacían, conocían el mar y sus ritmos, pero una noche, después de intentarlo todo, no habían pescado absolutamente nada. Cuando estaban lavando sus redes, Jesús se acercó y les dijo algo que desafió toda lógica. Boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Lucas 5:4. Pedro, agotado y frustrado, le respondió, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Lucas 5:5. A pesar de la duda, obedeció. Y entonces ocurrió el milagro. Las redes se llenaron tanto que comenzaron a romperse. ¿Qué nos enseña esta historia? 1. Muchas veces nuestros esfuerzos no son suficientes. Podemos trabajar, planificar y esforzarnos, pero si Dios no está en el asunto,
nuestra red seguirá vacía. 2. La clave no es la lógica, sino la obediencia. Pedro no vio señales de peces, pero confió en la palabra de Jesús. 3. La provisión de Dios es abundante. No solo pescaron un poco, sino que las redes estaban a punto de romperse por la cantidad de peces. Deja de preocuparte y confía en su palabra. Tal vez has intentado todo. Has trabajado sin descanso, pero sigues viendo las redes vacías en tu vida. Hoy Jesús te dice, no te preocupes, vuelve a intentarlo, pero esta vez confiando en mi palabra. La bendición que estás esperando no viene de tu esfuerzo, sino de tu fe en Él. Ven a Jesús, escucha su voz y prepárate para recibir una provisión que sobrepasa tu entendimiento. Jesús y el siervo que no perdonó. El peso de la falta de perdón. Un día Jesús contó una parábola sobre un rey que decidió ajustar cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debía una cantidad inmensa de dinero, imposible de pagar. El rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su familia, para saldar la deuda. Pero el siervo, desesperado, se arrodilló y le suplicó misericordia. Entonces el rey, lleno de compasión, le perdonó toda la deuda. Pero este mismo siervo, al salir, encontró a otro hombre que le debía una cantidad pequeña. En lugar de mostrarle la misma misericordia que había recibido, lo tomó del cuello y exigió que le pagara. Cuando el rey se enteró, lo llamó y le dijo, «Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu compañero como yo la tuve de ti?» Mateo 18, 32, 33. Entonces el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. ¿Qué nos enseña esta historia? 1. El perdón nos libera. Jesús comparó la falta de perdón con una cárcel. Cuando guardamos rencor, nos convertimos en prisioneros de nuestra propia amargura. 2. Dios nos ha perdonado más de lo que podemos imaginar. Nuestra deuda con Él era imposible de pagar, pero Jesús la canceló en la cruz. 3. No podemos recibir el descanso de Dios si seguimos cargando rencores. Muchas veces nos preocupamos y sufrimos por cosas que podríamos soltar a través del perdón. Suelta la carga del rencor. Tal vez hoy sientes un peso en el corazón, por heridas del pasado, personas que te han lastimado, situaciones que te han hecho daño. Jesús te dice, no te preocupes, perdona y serás libre. Ven a Jesús, entrégale tu dolor y recibe el descanso que solo el perdón puede traer. Jesús y el paralítico de Betesda, levántate y deja atrás la preocupación. Cerca de la puerta de las ovejas en Jerusalén había un estanque llamado Betesda. Allí se reunían enfermos, ciegos, cojos y paralíticos esperando un milagro. Se decía que en ciertos momentos un ángel descendía y movía las aguas, y el primero que entraba en el estanque después de esto era sanado. Entre los enfermos había un hombre que llevaba 38 años paralítico. Jesús se acercó a él y le hizo una pregunta sorprendente. ¿Quieres ser sano? Juan 5:6. El hombre respondió con una excusa. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras voy, otro desciende antes que yo. Juan 5:7. Pero Jesús no le preguntó si tenía ayuda, ni si el agua se movía, ni si había una solución humana. Simplemente le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Juan 5:8. En ese instante el hombre fue sanado y comenzó a caminar. ¿Qué nos enseña esta historia? 1. A veces nos acostumbramos a la preocupación. Este hombre había estado enfermo tanto tiempo que en lugar de ver una oportunidad en Jesús, se enfocó en sus limitaciones. 2.
No necesitas esperar a que las circunstancias sean perfectas. Él pensaba que solo podía ser sanado de una manera, pero Jesús tenía otro plan. Dios no necesita métodos humanos para obrar en tu vida. 3. La fe requiere acción. Jesús no le dijo, serás sanado en unos días. Le dijo que se levantara en ese momento. Es hora de levantarse y confiar en Jesús. Tal vez llevas mucho tiempo atrapado en la preocupación, esperando que algo externo cambie. Pero hoy Jesús está delante de ti y te pregunta, ¿quieres ser libre de tu ansiedad? Él no quiere que sigas paralizado por el miedo, la duda o la incertidumbre. Quiere que te levantes y confíes en Él. Hoy Jesús te dice, no te preocupes. Levántate, confía en mí y camina en mi paz. Ven a Jesús, suelta las excusas y da el paso de fe que cambiará tu vida. Jesús y la tormenta en la barca, la fe que vence el miedo. Los discípulos estaban en una barca con Jesús cuando una gran tormenta se desató sobre el mar. El viento era fuerte, las olas golpeaban con furia y el agua comenzaba a llenar la embarcación. En medio de este caos, Jesús estaba dormido. Desesperados, los discípulos lo despertaron y le dijeron, «Señor, sálvanos que perecemos». Mateo 8:25. Jesús se levantó, miró la tormenta y con autoridad dijo, «Calla, enmudece». Marcos 4:39. En un instante, el viento cesó y el mar se calmó por completo. Jesús miró a sus discípulos y les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4:40. Lecciones para nuestra vida 1. Las tormentas son inevitables, pero la presencia de Jesús cambia todo. La barca con los discípulos no estaba libre de problemas, pero sí estaba con Jesús. 2. Nuestra fe debe ser más grande que nuestro miedo. Jesús no les preguntó por la tormenta, les preguntó por su fe. 3. Dios tiene el control, aunque parezca que está en silencio. Jesús dormía porque sabía que nada estaba fuera del control del Padre. Deja de mirar la tormenta y enfócate en Jesús. Tal vez hoy te encuentras en una tormenta, los problemas parecen demasiado grandes, el miedo te paraliza y sientes que Dios está en silencio. Pero Jesús te dice lo mismo que a sus discípulos, no te preocupes, confía en mí. Yo tengo el poder para calmar cualquier tormenta. Ven a Jesús, deja el miedo atrás y descansa en la paz que solo Él puede dar. Jesús y la mujer samaritana. Solo Él puede saciar tu alma. Un día Jesús, cansado de su viaje, se sentó junto a un pozo en Samaria. En ese momento, una mujer samaritana llegó a sacar agua. No era una mujer común, sino alguien marcada por el rechazo y el dolor. Jesús le dijo, «Dame de beber». Juan 4:7. Sorprendida, la mujer le respondió, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana?» Jesús, mirándola, con amor le dijo, «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva». Juan 4:10. La mujer no entendía del todo, pero Jesús continuó, «Cualquiera que beba de esta agua, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brotará para vida eterna». Juan 4:13-14. ¿Qué nos enseña esta historia? 1. Buscamos saciar nuestra alma en lugares equivocados. La mujer samaritana había tenido 5 esposos y aún seguía buscando llenar un vacío en su vida. 2. Solo Jesús puede darnos paz real. Nada en este mundo, ni las relaciones, ni el dinero, ni el éxito, puede saciar nuestra sed espiritual. Solo Él es el agua viva. 3. Dios te conoce y aún así te ama. Jesús sabía todo sobre esta mujer y en lugar de condenarla, le ofreció una nueva vida. Deja de preocuparte y acude a la fuente verdadera.
Tal vez has intentado encontrar paz en cosas que solo te dejan más vacío. Te preocupas por tu futuro, por tu identidad, por lo que otros piensan de ti. Jesús te dice, no te preocupes, ven a mí y yo saciaré tu alma. Ven a Jesús, deja atrás las cargas y recibe el agua viva que solo Él puede dar. Jesús y la resurrección del hijo de la viuda. No hay situación imposible para Dios. Jesús caminaba hacia la ciudad de Naín cuando se encontró con una escena desgarradora. Una viuda estaba en un cortejo fúnebre, llevando a enterrar a su único hijo. En aquella época, una viuda sin hijos quedaba completamente desamparada. Su dolor no era solo emocional, sino también una sentencia de pobreza y soledad. Jesús, al ver la escena, se conmovió profundamente. «No llores», le dijo con ternura. Lucas 7:13. Entonces se acercó al féretro y dijo con autoridad, «Joven, a ti te digo, levántate». Lucas 7:14. En ese instante, el joven se incorporó y comenzó a hablar. La multitud quedó atónita y glorificó a Dios, diciendo, «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Lucas 7:16. ¿Qué nos enseña esta historia? 1. Dios ve tu dolor y le importa. Jesús no ignoró el sufrimiento de esta mujer. Él se conmovió y actuó. 2. No hay situación demasiado muerta para Dios. A veces creemos que ya no hay esperanza, pero Jesús tiene el poder de traer vida donde parece haber solo muerte. 3. Cuando Jesús habla, la situación cambia. No importa lo imposible que parezca, su palabra tiene autoridad sobre cualquier circunstancia. No pierdas la esperanza, Jesús tiene la última palabra. Tal vez hoy sientes que una parte de tu vida está muerta. Un sueño, una relación, tu fe, tu esperanza. Pero Jesús te dice lo mismo que le dijo a la viuda, no llores, yo tengo el poder para cambiarlo todo. Ven a Jesús, entrégale tu desesperanza y prepárate para ver su poder en acción. Jesús y la parábola de los lirios del campo. Confía. En la provisión de Dios, Jesús sabía que muchas personas vivían en constante preocupación por el futuro. ¿Qué comerían? ¿Qué vestirían? ¿Cómo se sostendrían? Por eso, les enseñó una verdad fundamental sobre la confianza en Dios. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Mateo 6:26. Luego, les habló de las flores del campo. Y por el vestido, ¿por qué se preocupan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Mateo 6:28-29. Y concluyó con una promesa poderosa. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. ¿Qué nos enseña esta enseñanza de Jesús? 1. Dios cuida de su creación, y nosotros somos mucho más valiosos para Él. Si Él alimenta a las aves y viste a las flores, ¿cómo no se encargará de nuestras necesidades? 2. La preocupación no cambia nada. Jesús preguntó, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una hora a su vida? Mateo 6:27. La ansiedad no soluciona nada, solo nos roba la paz. 3. El secreto es buscar a Dios primero. Cuando ponemos nuestro enfoque en Él y su reino, Él se encarga de lo demás. Deja de preocuparte y confía en que Dios proveerá, tal vez hoy, de angustia el futuro. ¿Cómo pagarás tus cuentas? ¿Cómo resolverás ciertas situaciones? Pero Jesús te dice, no te preocupes, yo sé lo que necesitas y me encargaré de ti. Ven a Jesús, descansa en su amor y confía en que Él proveerá en su tiempo perfecto. Jesús y la parábola del Hijo Pródigo. El descanso,
de regresar al Padre. Jesús contó la historia de un joven que decidió alejarse de su padre para buscar su propia vida. Tomó su herencia y se marchó a una tierra lejana, donde malgastó todo en placeres pasajeros. Pero cuando llegó la crisis, su dinero se acabó y terminó cuidando cerdos, deseando comer lo que ellos comían. Fue entonces cuando recordó la casa de su padre. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Lucas 15:17. Decidió regresar pensando que solo podría ser un sirviente, pero su padre lo estaba esperando. Cuando aún estaba lejos, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo restauró completamente. No lo trató como un sirviente, sino como su hijo amado. ¿Qué nos enseña esta historia? 1. Muchas veces, el alejarnos de Dios nos llena de preocupaciones. El hijo pródigo pensó que encontraría felicidad lejos del Padre, pero terminó vacío y sin rumbo. 2. No importa cuánto hayamos fallado, Dios siempre está esperando nuestro regreso. En lugar de reprocharle, el padre corrió a abrazarlo y celebró su regreso. 3. Solo en la casa del Padre encontramos descanso real. La paz que buscamos en el mundo solo se encuentra en la presencia de Dios. Regresa al lugar donde pertenece tu corazón. Tal vez te has alejado de Dios. Quizás has buscado respuestas en otros lugares y has terminado más preocupado y cansado. Pero Jesús te dice hoy, no te preocupes, vuelve a casa, mi amor y mi paz te están esperando. Ven a Jesús, deja atrás la carga del pasado y recibe el descanso de estar en los brazos del Padre. Jesús y la parábola del buen pastor, descanso en las manos del que cuida de ti. Jesús se describió a sí mismo con una imagen poderosa y llena de significado. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10:11. En el mundo antiguo, las ovejas dependían completamente de su pastor. Sin él, estarían perdidas, expuestas al peligro, sin alimento ni protección. Jesús explicó que Él es el pastor que cuida, guía y protege a sus ovejas. Pero no solo eso, sino que conoce a cada una por su nombre y está dispuesto a dar su vida por ellas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:27-28. ¿Qué nos enseña esta enseñanza de Jesús? 1. Dios te conoce personalmente. No eres solo una persona más en el mundo. Jesús te llama por tu nombre, sabe lo que necesitas y quiere guiarte. 2. No tienes que vivir en preocupación, porque Él cuida de ti. Así como un pastor vela por su rebaño, Jesús vela por cada detalle de tu vida. 3. Nada ni nadie puede arrebatarte de sus manos. No importa lo que enfrentes, su amor y cuidado son inquebrantables. Descansa en las manos del buen pastor. Tal vez hoy te sientes perdido, confundido o con miedo por el futuro. Pero Jesús te dice, no te preocupes, yo soy tu pastor, y en mis manos estás seguro. Ven a Jesús, entrégale tu vida y deja que Él te guíe hacia aguas de descanso. Jesús y la invitación a la cena. No dejes que las preocupaciones te alejen de su llamado. Jesús contó una parábola sobre un rey que preparó un gran banquete e invitó a muchas personas a participar. Pero sorprendentemente, los invitados comenzaron a poner excusas y rechazaron la invitación. Uno dijo que había comprado un campo y debía verlo. Otro que tenía nuevos bueyes que debía probar, y otro más que acababa de casarse y no podía asistir. Entonces, el rey, indignado, envió a sus siervos a invitar a otros. Los pobres, los cojos, los ciegos, los que nadie consideraba importantes. Estos aceptaron la invitación y llenaron la sala del banquete,
mientras que los primeros invitados, los que habían rechazado la oportunidad, se quedaron fuera. Jesús utilizó esta parábola para enseñarnos sobre el reino de Dios y cómo muchas personas, por estar demasiado enfocadas en sus propias preocupaciones, pierden la oportunidad de recibir la bendición que Dios quiere darles. Muchas veces, las distracciones de la vida nos hacen postergar nuestra relación con Dios. Nos ocupamos en el trabajo, en los negocios, en nuestras propias agendas, y sin darnos cuenta, dejamos de lado la invitación más importante, la de estar con Él. Jesús nos muestra que las preocupaciones y el afán por las cosas de este mundo pueden cegarnos y hacernos rechazar lo que realmente tiene valor eterno. No es que el campo, los bueyes o el matrimonio fueran cosas malas, sino que los invitados pusieron esas cosas por encima de la invitación del Rey. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Dios nos llama a su presencia, nos invita a descansar en Él, a buscar su reino primero, pero nosotros le decimos más tarde, porque estamos demasiado ocupados. Jesús nos advierte que si seguimos postergando nuestra comunión con Dios por enfocarnos en lo material, podemos terminar perdiendo lo que realmente importa. La preocupación por el futuro, el afán por el dinero, la ansiedad por resolver problemas con nuestras propias fuerzas, nos hacen olvidar que la verdadera paz no está en lo que tenemos o logramos, sino en estar en la presencia de Dios. Hoy, Jesús nos recuerda que el banquete ya está listo y la invitación sigue en pie. No cometas el error de dejar pasar la oportunidad de acercarte a Él, de confiar en su amor, de descansar en su presencia. Tal vez has estado tan enfocado en resolver tus problemas que no te has dado cuenta de que la respuesta a todas tus inquietudes está en aceptar la invitación de Dios. Hoy Él te dice: no te preocupes más, ven a mi mesa, acepta mi invitación y encontrarás el descanso que tanto anhelas. No permitas que el afán y la ansiedad te roben la bendición de estar con Jesús. Deja las excusas, suelta las cargas y dile sí al llamado de Dios. Jesús y la sanidad del ciego Bartimeo. No dejes que el miedo y la duda te impidan recibir lo que Dios tiene para ti. Bartimeo era un hombre ciego que vivía pidiendo limosna junto al camino. No tenía esperanza, no tenía una solución. Solo tenía su miseria y su necesidad. Pero un día escuchó que Jesús pasaba cerca y su corazón se llenó de fe. A pesar de su ceguera, sabía que Jesús tenía el poder para cambiar su vida. Entonces comenzó a gritar con todas sus fuerzas: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Marcos 10:47. La multitud intentó callarlo. Muchos le dijeron que se callara, que no molestara a Jesús, que no valía la pena gritar. Pero Bartimeo no se rindió, sino que gritó aún más fuerte. Entonces, algo increíble sucedió. Jesús se detuvo. «Llámenlo», dijo. De repente, aquellos que lo habían mandado a callar ahora, le decían que se levantara y se acercara a Jesús. Bartimeo, lleno de expectativa, arrojó su manto, se puso de pie y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga? ¿Por ti?» Y Bartimeo respondió con fe: «Señor, que recobre la vista». Y Marcos 10:51. Jesús, con amor y autoridad, le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y en ese instante recuperó la vista y siguió a Jesús. Lecciones para nuestra vida. 1. No permitas que la duda o el miedo te callen. La multitud trató de impedir que Bartimeo se acercara a Jesús, pero él se rehusó a quedarse en silencio. 2. Cuando clamas a Dios con fe, Él escucha. Jesús podía haber seguido su camino, pero se detuvo para atender el clamor de Bartimeo. 3. Para recibir lo que Dios tiene para ti, debes soltar lo que te ata. Bartimeo arrojó su manto, un acto simbólico que mostraba que estaba dejando atrás su vieja vida de mendigo para abrazar la nueva vida que Jesús le ofrecía. No te quedes callado.
Clama a Dios y confía en su poder. Tal vez hoy te sientes como Bartimeo, rodeado de problemas, sintiéndote invisible, sin esperanza de un cambio. Pero Jesús está pasando cerca de ti. No dejes que las voces del miedo, la duda o la preocupación te hagan callar. Hoy Él te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Atrévete a responder con fe, atrévete a creer que Jesús tiene el poder para transformar tu vida. No te preocupes más. Clama a Dios con todo tu corazón y recibe la bendición que Él tiene preparada para ti. Jesús y la viuda insistente. La fe que persevera vence la preocupación. Jesús contó una parábola sobre una viuda que necesitaba justicia. Ella iba constantemente ante un juez que no temía a Dios ni respetaba a las personas, pidiéndole que le hiciera justicia contra su adversario. El juez ignoraba su petición una y otra vez, pero la viuda no se rindió. Día tras día, volvió a insistir hasta que el juez, cansado de su persistencia, decidió concederle lo que pedía, no porque le importara la justicia, sino porque no quería que ella siguiera molestándolo. Jesús concluyó esta historia diciendo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Lucas 18, 7, 8. ¿Qué nos enseña esta parábola? 1. Dios no es como el juez injusto. Si un juez sin temor a Dios respondió a la viuda por su insistencia, ¿cuánto más Dios, que es justo y amoroso, responderá a sus hijos? 2. La fe perseverante vence la preocupación. La viuda no se desanimó, siguió pidiendo hasta recibir su respuesta. Así también, Jesús nos anima a no darnos por vencidos en oración. 3. Dios responde en el tiempo perfecto. A veces sentimos que Dios tarda, pero Él nunca olvida nuestras peticiones. Jesús dijo que Dios hará justicia pronto, aunque a nosotros nos parezca que demora. No te rindas, sigue clamando a Dios. Tal vez has estado orando por algo durante mucho tiempo y sientes que Dios no responde. Quizás te has cansado de esperar y la preocupación ha tomado el control. Pero Jesús te dice, no te preocupes, no dejes de orar. Dios no se ha olvidado de ti y pronto verás su respuesta. Ven a Jesús, sigue clamando, sigue confiando y cree que el Dios justo nunca deja a sus hijos sin respuesta. Jesús y la multiplicación de los panes. Cuando confías en Dios, lo poco se convierte en abundancia. Una gran multitud seguía a Jesús porque querían escuchar su enseñanza y ver sus milagros. Después de muchas horas, la gente tenía hambre y no había comida suficiente para todos. Los discípulos estaban preocupados, no tenían recursos para alimentar a tantas personas. Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? Juan 6:9. Desde una perspectiva humana, no había solución. Pero Jesús tomó lo poco que tenían, dio gracias a Dios y comenzó a repartir. Milagrosamente la comida se multiplicó, no solo alcanzó para todos, sino que sobraron 12 canastas llenas. ¿Qué nos enseña esta historia? 1. Cuando confiamos en Dios, lo poco se convierte en más que suficiente. A veces nos preocupamos porque creemos que no tenemos lo suficiente, dinero, fuerzas, capacidades. Pero en manos de Jesús, lo que parece insuficiente se multiplica. 2. Nuestra lógica no puede limitar el poder de Dios. Los discípulos solo veían escasez, pero Jesús vio una oportunidad para mostrar el poder del Padre. 3. Dios siempre da en abundancia. No solo suplió la necesidad, sino que sobró. Esto nos recuerda que Dios no solo cubre lo básico, sino que nos bendice más allá de lo que imaginamos. Deja de preocuparte por lo que falta y entrégaselo a Dios.
Tal vez hoy sientes que no tienes suficientes recursos, fuerzas o soluciones. Quizás crees que lo que tienes no es suficiente para enfrentar tu situación, pero Jesús te dice, no te preocupes, dame lo poco que tienes y verás cómo lo multiplico. Ven a Jesús, entrégale tus preocupaciones y confía en que Él proveerá más allá de tu imaginación. Jesús y la parábola del hombre que edificó graneros. No pongas tu confianza en lo material. Jesús contó la historia de un hombre rico que había tenido una cosecha tan grande que ya no tenía espacio para guardar sus bienes. En lugar de compartir con los necesitados o agradecer a Dios, decidió derribar sus graneros y construir otros más grandes para almacenar su riqueza. Entonces se dijo a sí mismo, «Alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate». Lucas 12:19. Pero Dios le respondió con palabras impactantes, «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?». Lucas 12:20. Jesús concluyó diciendo, «Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios». Lucas 12:21. ¿Qué nos enseña esta historia? 1. La seguridad no está en lo que tenemos, sino en Dios. Este hombre pensaba que su riqueza le aseguraba tranquilidad, pero en realidad su vida dependía de Dios. 2. Acumular sin propósito nos aleja de lo eterno. No es malo administrar bien lo que Dios nos da, pero si nuestro enfoque está solo en lo material, perdemos de vista lo más importante. 3. No sabemos cuánto tiempo tenemos, así que debemos vivir para Dios hoy. Este hombre pensaba que tenía muchos años por delante, pero su vida terminó antes de lo que imaginaba. No pongas tu confianza en lo temporal, sino en Dios. Tal vez hoy te preocupas por acumular más, por asegurar tu futuro con bienes materiales. Pero Jesús nos recuerda que la verdadera seguridad está en una relación con Dios, no en lo que poseemos. Hoy Él te dice, no te preocupes, no vivas para acumular cosas que no tienen valor eterno. Busca primero mi reino, y yo proveeré todo lo que necesitas. Ven a Jesús. Deja de afanarte por lo material y empieza a vivir con la seguridad de que en Él tienes todo lo que realmente importa. Jesús y la mujer encorvada, la libertad que solo Él puede dar. Un sábado, mientras enseñaba en la sinagoga, Jesús vio a una mujer que llevaba 18 años encorvada sin poder enderezarse. Había intentado todo, pero nada la había sanado. Vivía limitada, cargada por el peso de su enfermedad y por el rechazo de la sociedad. Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Lucas 13:12. En ese instante, su espalda se enderezó, su carga desapareció y fue completamente restaurada. Pero los líderes religiosos, en lugar de alegrarse, criticaron a Jesús porque la había sanado en sábado. Entonces Jesús les respondió con autoridad, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su asno en sábado para llevarlo a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había tenido atada por 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en día de reposo? Lucas 13:15-16. ¿Qué nos enseña esta historia? 1. Jesús ve tu carga, aunque los demás no la noten. Nadie en la sinagoga había prestado atención a esta mujer, pero Jesús la vio y se acercó a ella. 2. Dios no quiere que vivas encorvado por la preocupación. Muchas veces, el peso de la ansiedad, el miedo y el pasado nos impiden vivir en libertad, pero Jesús tiene el poder de enderezar lo que está torcido en nuestra vida. 3. No permitas que la religiosidad te impida recibir el milagro. Los fariseos estaban más preocupados por las reglas que por la compasión. Dios no está limitado por nuestras estructuras. Él actúa cuando y como quiere. Es hora de soltar la carga
y caminar en libertad. Tal vez llevas mucho tiempo cargando preocupaciones que te han encorvado, robándote la paz. Pero hoy Jesús te dice, no te preocupes. Hoy es el día de tu liberación. Suelta la carga y recibe mi descanso. Ven a Jesús. Deja atrás el peso de la preocupación y comienza a caminar en la libertad que solo Él puede dar. Jesús y la última cena, la paz en medio de la incertidumbre. Era la noche antes de la crucifixión. Jesús se reunió con sus discípulos para compartir la última cena, sabiendo que estaba a punto de enfrentar el sufrimiento más grande de su vida. Los discípulos estaban inquietos, llenos de dudas y temor. No entendían lo que estaba por suceder, pero en lugar de enfocarse en el dolor que le esperaba, Jesús les dio una promesa de paz y esperanza. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se angustien ni tengan miedo. Juan 14:27. En medio de la incertidumbre, Jesús les aseguró que su paz no dependía de las circunstancias, sino de su presencia en sus vidas. Después, tomó el pan, lo partió y dijo, «Este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí». Lucas 22:19. Luego tomó la copa y les dijo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama». Lucas 22:20. ¿Qué nos enseña este momento? 1. La paz de Jesús es más grande que cualquier crisis. Mientras todo a su alrededor se desmoronaba, Él no perdió la calma, porque su confianza estaba en el Padre. 2. No estamos solos en la incertidumbre. Jesús les prometió que enviaría al Espíritu Santo para acompañarlos y fortalecerlos. 3. Su sacrificio nos asegura una paz eterna. La cruz no fue el final, sino el comienzo de una nueva vida, donde el miedo y la ansiedad ya no tienen poder sobre nosotros. No te preocupes, la paz de Cristo está contigo. Tal vez hoy te sientes como los discípulos en esa noche, lleno de preguntas, con miedo al futuro, sin saber qué vendrá. Pero Jesús te dice, no te preocupes, mi paz está contigo, confía en mí y encontrarás descanso. Ven a Jesús, toma su paz y recuerda que su amor y sacrificio te han asegurado la victoria. Cierre y llamado a la acción, permanecer en Jesús. Trae descanso verdadero. Has llegado hasta el final de este poderoso estudio. No ha sido casualidad. Dios te ha traído aquí porque quiere transformar tu vida. Hoy hemos recorrido las enseñanzas de Jesús sobre la paz, la fe, la provisión y el descanso en medio de la tormenta. Cada historia, cada palabra que Jesús pronunció, tiene un propósito: mostrarte que no necesitas vivir con miedo y ansiedad. Tal vez durante mucho tiempo has sentido que la preocupación te consume. Has tratado de solucionar todo por tus propias fuerzas, pero sigues sintiendo que te falta algo. Jesús te ha recordado hoy que no necesitas cargar con ese peso, porque Él ya lo llevó por ti. Jesús te llama a descansar en Él. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. No es una invitación simbólica, es una promesa real. Si te has sentido cansado, si la ansiedad ha dominado tus días, hoy es el momento de soltarlo todo en manos de Jesús. Él ya ha vencido por ti. Su sacrificio en la cruz no solo pagó por tu salvación, sino que te asegura una vida en paz, libre de cargas innecesarias. Pero hay algo importante: tienes que tomar la decisión. Jesús está listo para darte descanso, pero Él no te obligará. Tienes que entregarle tus preocupaciones voluntariamente, confiar en que Él tiene el control y dejar de intentar resolver todo por tu cuenta. Comparte este mensaje y ayuda a llevar la paz de Cristo a otros.
Si este estudio ha tocado tu corazón, quiero invitarte a que compartas este mensaje. Hay muchas personas que están pasando por lo mismo que tú, que necesitan escuchar que Jesús es su refugio en tiempos de angustia. También quiero que hagas algo importante. Deja en los comentarios la siguiente frase: hoy decido confiar en Jesús y dejar mis preocupaciones en sus manos. Al escribirlo, estás dando un paso de fe, reconociendo que de ahora en adelante no vivirás dominado por la ansiedad, sino confiando en el amor y el poder de Dios. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. De esta manera, seguirás recibiendo contenido que fortalecerá tu fe y te ayudará a mantener viva tu relación con Dios. Y antes de cerrar este video, quiero invitarte a que te quedes en silencio unos minutos. No te vayas todavía. Deja que la paz de Dios llene tu corazón. Cierra los ojos, respira profundo y dedícale unas palabras de alabanza y gratitud al Señor. No cortes esta conexión. Permite que este momento sea un encuentro con Dios. Que la paz de Cristo te acompañe siempre. Amén.